Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá vamos a tratar de iniciar entonces nuestro tercer encuentro que tiene por título Alteridad. En realidad vamos a tratar de comprender diversas versiones sobre la alteridad. ¿Cuáles serían las preguntas disparadoras? Porque, a ver, como decía Agustín de Hipona, ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé para comprenderlo. Si me lo preguntan, no lo sé para explicarlo. Con el tema de la alteridad suele sucedernos lo mismo. Todos hablamos de la alteridad, de la otredad, del otro, de la otra. Y muchas veces no sabemos bien a qué nos estamos refiriendo con ese concepto, ¿sí? ¿A qué alude la noción del otro o la de alteridad? Bien, entonces lo que vamos a intentar en este encuentro es comprender esas diversas versiones sobre la alteridad. Nuestras preguntas disparadoras van a ser entonces, ¿cómo se manifiesta el otro o la otra? A ver, ¿cómo se me manifiesta a mí mismo, a mí misma, el otro o la otra? ¿Sí? Estamos pensando en una teoría nociológica, ¿sí? Estamos pensando en una cuestión que tiene que ver con el acceso al saber, con el acceso al conocimiento, o hablamos de un tema ético. Bien, en ese sentido vamos a intentar ver con algunos autores, como venimos haciendo de la filosofía, vamos a tratar de identificar temas básicos en la obra de Levinas que luego vamos a tratar de acompañar con unos videos de Darío Stanrider. Bien, vamos a tratar de leer a Levinas. En líneas generales suelo poner este texto como lectura obligatoria y lo leemos en clase. En esta ocasión lo voy a poner como lectura complementaria, pero no nos vamos a quedar sin poder comprender qué es esto entonces de la alteridad, ¿sí? ¿Cómo se me manifiesta ese otro o esa otra? ¿A qué me refiero? ¿A comprenderlo como cosa, como ser ahí, o a comprenderlo a partir de la experiencia desde una perspectiva mucho más ética? Bueno, iniciemos entonces. No nos queda otra que comenzar hablando de Descartes, porque Descartes es algo así como el gran creador del yo. Descartes inventa el yo, porque Descartes inventa la subjetividad de la modernidad. Y en ese camino de invención y, y de trabajo comprensivo y de trabajo teórico y de meditaciones metafísicas, de las que habla Descartes en su texto, lo que comienza haciendo no quiere decir que Descartes no tenga un componente ético que está implícito en su trabajo de interpretación o en su teoría. Lo que sí quiere decir es que es una ética que está implícita. ¿Le preocupa la ética? Sí, claro que le preocupa, pero no se va a meter a dialogar con la ética, porque en realidad lo que está buscando o lo que quiere descubrir es un método. ¿Un método para qué? Y bien, lo que busca es un método que le brinde certeza, ¿sí? Que le brinde verdades. Tiene que ser un método que no tenga en cuenta los sentidos, porque los sentidos nos engañan, y tiene que ser un método que tampoco tenga en cuenta eh, la posibilidad de que existan genios malignos que nos inviten a, a imaginar cosas de la realidad que no existen. Y entonces empieza en esas meditaciones a trabajar en torno a la búsqueda de ese método. ¿Cuál es el método? ¿Sí? El método es la duda metódica. No es una duda por la duda misma, sino que es una duda radical. Por eso le llamamos hiperbólica. Y esta palabrita tiene sentido para luego, cuando vayamos a Levinas, tratar de comprender cómo es su método hiperbólico de la alteridad. ¿Sí? Acá estamos tratando de ver cómo es este camino, este método. Método en griego es camino, ¿sí? Con lo cual, cuando uno comienza a trabajar a partir de un método, lo que hace es buscar un camino, ¿sí? Buscar un camino. ¿Cuál es el camino que busca Descartes? Bien, ese camino que busca Descartes es eh,
el hallazgo de un conocimiento que sea tan radical que ya no me permita dudar de nada. ¿Sí? Entonces, entre sus primeras meditaciones lo que va a tratar es de realizar una serie de comentarios que tienen que ver con lo que él había aprendido, con lo que le habían enseñado, ¿sí? Entonces comienza a derribar todos esos conocimientos, ¿sí? Destruye todo lo viejo, destruye todo ese conocimiento anterior, porque en realidad, en apariencias, esos conocimientos lo han engañado. No son certeros, no son verdaderos al estilo que Descartes busca, que es que ya no se pueda dudar, que ya no haya forma de dudar de que ese conocimiento es certero. ¿Sí? Entonces va a destruir todo lo viejo, su educación, sus costumbres, meditando, ¿verdad? Dialogando. Y ese va a ser como el camino inicial de su método, destruir lo viejo. Entonces, en ese camino para hallar esa certeza radical, esa certeza que ya no se puede ir más allá, una certeza irrebasable, ya no puedo traspasar esto, ya no puedo dudar de esto, ¿bien? Y entonces va a encontrar algo que es exactamente eso de lo que no puede dudar. Creo que ya les había hecho algunos comentarios al respecto, pero vale recordarlo. En esas meditaciones metafísicas, en otras de ellas se sienta frente a la chimenea y comienza a decir que puede dudar de que tiene cuerpo, puede dudar de que tiene cuerpo, puede dudar de que el calor lo esté calentando, puede dudar de que no puede comprender el movimiento de sus manos, puede dudar, incluso puede dudar de la existencia de Dios, ¿sí? Puede dudar, eso no implica que no vaya a existir. Hagamos una nota al pie, ¿sí? Puedo dudar de la existencia de Dios y puedo dudar incluso de que 2 más 2 sea igual a 4, ¿sí? ¿Por qué puedo dudar? Y porque si estoy dejando de lado a Dios, entonces puede ser que Dios no exista y que exista un genio engañador que está queriéndome hacer equivocar para que no llegue a esa certeza que estoy buscando, ¿sí? Ese genio engañador, ese genio maligno, obviamente, luego lo derriba porque no puede existir un genio maligno, porque existe un Dios que todo lo puede, y un Dios que todo lo puede nunca permitiría que existiese algo tal como un genio maligno. Punto seguido, Dios queda liberado de toda la duda metódica, ¿sí? Pero queda ahí, ¿sí? Es para derribar la hipótesis del genio maligno, ¿sí? Es decir, derriba la hipótesis de que los sentidos me engañan, derriba la hipótesis de la existencia de un genio maligno. Y entonces hay una certeza a la que llega después de quedar sin cuerpo, quedar sin sentidos, quedar al amparo de Dios, quedar con la idea de Dios. ¿Cuál es esa certeza de la que ya no puede dudar? Esa certeza es el cogito ergo sum, ¿sí? Es el ego cogito, es el yo pienso. Cogito es pensar, ¿sí? Cogito viene de la raíz del pensamiento. Entonces, ¿de qué es de lo que no puedo dudar? ¿Cuál es esa duda, esa certeza radical a la que pude llegar a partir de esta duda metódica? Que yo pienso, ¿sí? Y si yo pienso, entonces existo. No, uno lo pone en estos términos, ¿no? Ergo sería entonces. Pienso, entonces soy, dice cogito ergo sum, que vendría representando el yo pienso o ego cogito. Bien, entonces, ¿cuál es el acceso a la alteridad para Descartes? Y en realidad no lo tematiza, no trabaja, pero lo cierto es que lo que sí descubre Descartes es que existe un yo que piensa, ¿sí? Un yo que piensa a partir de la res pensante, que vendría siendo la mente o el alma, como le va a llamar él, y una res extensa que vendría representando al cuerpo, ¿sí? Cuerpo que no es necesario para pensar, según
los caminos de la duda metódica, ¿sí? Es decir, el cuerpo no es necesario. ¿Qué descubre Descartes entonces? La subjetividad. ¿Y qué implica el descubrimiento o la invención de la subjetividad? Que hay un yo pienso, un yo únicamente que piensa. Lo demás puede ser dubitable, se puede dudar de lo demás, pero hay algo de lo que no puedo dudar y es de que yo pienso. ¿Sí? No hay otra posibilidad de que existan alteridades. El yo es el que piensa y me descubro a mí mismo a partir de un trabajo de introspección, si se quiere. ¿Sí? Bien, entonces Descartes, yo pienso. Ahora bien, en Hegel, que también lo habíamos visto la semana pasada, en Hegel encontramos la otredad objetivada, ¿sí? Es decir, hay una manifestación de un yo, ¿sí? Que es una conciencia subjetiva. Ahí es donde se me manifiesta el yo, ¿sí? Y uno podría llegar a pensar que existen otros yoes, pero en esa conciencia subjetiva los otros yoes no estarían presentes, ¿sí? El otro yo recién accedo al otro yo a partir de una conciencia objetiva u objetivada, ¿sí? Objetivo entonces a los otros yoes en esa conciencia objetiva a través de algo más concreto, como vendría siendo la familia, las leyes o el Estado, ¿sí? Entonces, en Hegel tenemos que, sin desmerecer la existencia del yo cartesiano, obviamente, muy importante para la racionalidad y para toda la tarea de sistematización filosófica posterior, la conciencia subjetiva de Hegel nos dice que hay un yo y que probablemente existan otros yoes, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo accedemos a esos otros yoes? Accedemos a partir de la conciencia objetiva, ¿sí? Y ustedes saben que de la dialéctica entre una conciencia subjetiva y una objetiva, accederemos a esa conciencia absoluta que vendría estando representada para Hegel en el arte, la filosofía y la religión. Ahora bien, entonces, ¿cómo accedo a la otredad a partir de Hegel? A partir de objetivarlo, ¿sí? Puedo acceder a los otros yoes a partir de ponerlos en el lugar de objeto, ¿bien? Entonces, en ese sentido, lo que voy a tener no es un acceso a la alteridad, sino un acceso a otros yoes. No voy a tener un acceso al otro, sino a otro yo que podría llegar a ser igual que mi propio yo. Es un acceso a la conciencia de la alteridad en términos objetivados. En ese sentido es un movimiento nociológico. La nociología estudia el cómo conocemos, el cómo accedemos al conocimiento, en cómo comprendemos, si ustedes quieren. Entonces, la otredad objetivada es un modo nociológico de acceder a los otros yoes, a partir de objetivarlos. Nada mucho más allá de esto, ¿sí? ¿Hay otros yoes? Sí. ¿Cómo accedo? A partir de pensarme a mí mismo, primero, porque quien piensa soy yo, a partir de Descartes, y luego a partir de objetivar a los otros que podrán ser yoes. Ahora bien, tenemos también las teorías de Husserl, ¿sí? Las teorías de Husserl son bien interesantes, en el sentido de que inventa o reinventa la fenomenología. ¿Qué quiere decir la fenomenología? Fenomenología es el estudio de los fenómenos, ¿sí? Logía es estudio y el antecedente, fenómeno, ¿sí? Fenómeno y logía por otro lado, estudio del fenómeno. El fenómeno, como creo que les había comentado, el fenómeno no es algo sobrenatural, ¿sí? Fenómeno es lo que se me aparece a la conciencia, ¿sí? Todo eso que se me aparece a la conciencia, ¿sí? Ahora bien, para Husserl, la conciencia es un componente intencional. La conciencia intencionalmente busca acceder a ese conocimiento, busca comprender.
La conciencia entonces tiene una intencionalidad, es movida por una voluntad espontánea, si ustedes quieren, para acceder al conocimiento de esas cosas o de esos fenómenos que se me aparecen. La conciencia tiene entonces esta voluntad de ir en la búsqueda de ese conocimiento. La conciencia es intencional para Husserl. Ahora bien, cuando Husserl va a dialogar sobre el alter ego, lo que nos va a decir es que no podemos comprender al alter ego. Y para hacer esta explicación, recuerden que hago transposiciones didácticas y que estoy bajando a la manera más coloquial que se puede el pensamiento de Husserl en términos del alter ego, ¿sí? O del otro yo. Entonces decíamos, la conciencia es intencional, la conciencia tiene una voluntad, la conciencia quiere conocer eso que se le aparece, ¿sí? Ahora, hablando de conocer al otro yo, como no puede explicarlo directamente, porque no puede acceder al interior de la otredad, no puede acceder al otro, no puedo comprender al otro a partir de su conciencia, pero sí puedo comprender al otro a partir de su cuerpo. Su cuerpo en el sentido de carne, una carne que se me aparece, ¿sí? Se me hace presente. Y efectivamente, a partir de los cuerpos, a partir de esa mirada o esa percepción que podría ser también olfativa, intuitiva, o incluso que la pudiera llegar a oír, la presencia del cuerpo es básicamente accesible, ¿sí? La conciencia, con esa intencionalidad que tiene para conocer las cosas, conoce a la otredad a partir de su cuerpo, porque el cuerpo es lo único que se hace presente de los alter ego. No puede acceder a la conciencia, pero puede acceder a ver, a mirar, a oír o a oler esos cuerpos, ¿sí? Hay ahí una analogía que pone Husserl bien interesante para él lo pone con mucha seriedad, ¿no? Pero parece que haciendo así como un elogio a la risa, como nos enseñaba la Rosa, podríamos decir que para dialogar sobre cómo se nos hace presente a la conciencia cada cuerpo, cada carne, va a establecer una analogía entre el enamoramiento de los cuerpos, ¿no? Hay un cuerpo distinto al mío, en esa duda hay una epoché, una puesta entre paréntesis, una toma de distancia que hace que yo pueda acceder a ese cuerpo a partir de pensar que como es distinto a mí, puede existir algo así como un apareamiento en términos de cómo lo piensan los animales, ¿no? Entonces, hay algo ahí en esta egología, en este pensar el yo propio, como un cuerpo físico, ¿sí? Que mi carne sea un cuerpo no implica que aparezca como tal a los ojos de los otros. Solo una carne para mí, que es un cuerpo para otro, puede desempeñar el papel, perdón, de la primera analogía en la traslación analógica de carne a carne. Y esto obviamente lo va a pensar en términos del amor corporal, ¿sí? En ese sentido. Por eso decía que haciendo elogio de la risa, lo pone en términos de apareamiento, pero lo cierto es que los seres humanos obviamente no somos animales, entonces no necesariamente nos apareamos, sino que tenemos así como un acceso a la carne por vía del enamoramiento, ¿sí? Bueno, entonces el cuerpo como carne se nos aparece de modo analógico como de carne a carne, ¿sí? Se hace presente. Puedo comprender
ese otro cuerpo, esa otra carne, porque se presenta ante mis ojos, ante mi olfato, ante mis oídos, ¿sí? Bien, ante mi sistema auditivo. Ahora bien, el alter ego, en realidad, no sería un cuerpo, porque para hablar de un alter ego, para hablar de un yo, y piensen que esta intencionalidad de la conciencia va a querer comprender o aprender, con H intermedia, a aprender a esa alteridad, a ese otro yo, el cuerpo, va a decir Husserl, se me hace apresente, ¿sí? Hay una apresentación ahí porque hay una donación para decir. Por una parte, que a diferencia de la representación mediante signo o imagen, ¿sí? Esta otra, esta imagen del cuerpo, este signo que se me aparece, la donación del otro ahí es auténtica donación, ¿sí? La donación del otro no permite vivir las vivencias del otro en ese sentido, por eso se me hace presente. Yo puedo escuchar un relato o una vivencia que alguien me está haciendo, pero no las puedo hacer presentes, porque no las puedo poner como hago con el cuerpo, ¿sí? Porque las vivencias son trascendentes, están más allá de lo que yo pueda comprender. Yo puedo comprender desde ese lugar en que el alter ego, el otro yo, me presenta su vivencia, me presenta su palabra, ¿sí? Hay una aprehensión analogizadora entonces a partir de esta apresencia en el que puedo comprenderlo porque en realidad en las cosas de la vida cotidiana uno puede comprender lo que le pasa al alter ego, ¿sí? A un alter ego, ¿sí? En ese sentido estoy hablando de la apresencia, ¿no? De una apercepción, ¿sí? Entonces, el sentido del cuerpo orgánico que se aparece es por transferencia analógica y el que se apresenta tiene una analogía de una manera más bien comprensiva, ¿sí? Uno no puede no puede acceder a esa comprensión en términos nociológicos en el sentido de cómo accede a los cuerpos, ¿sí? El cuerpo se me hace presente, recuerden. En cambio, las vivencias o la palabra del alter ego se me hace presente, ¿sí? Es como que estuviera más alejada. Necesito tomar una distancia, necesito aplicar una distancia, un distanciamiento, un poner entre paréntesis, mi juicio, ¿sí? Mi juicio en el sentido de lo que voy a decir, de lo que van a decir mis palabras, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo accedemos para, para Husserl a la alteridad? Accedemos otra vez por vía del sentido nociológico, ¿sí? Accedemos a la otredad en términos de alter ego. En ese sentido habría muchos egos que pueden comunicarse, obviamente, pero que sin embargo no ven más allá de su propio yo, ¿sí? El sentido del otro se me aparece desde lo apresente o desde lo presente, pero como un otro yo, ¿sí? Como un alter ego. Heidegger y la hermenéutica. No recuerdo si hablamos de Heidegger, pero bueno, decirles que Heidegger inventa esto que conocemos como diferenciación ontológica, es decir, que un ser, un ego, como le podríamos llamar nosotros, un ser ahí, como le llama Heidegger, o Dasein, esa es la traducción de ser ahí, Dasein, que es tomado por Heidegger del alemán coloquial, ¿sí? Entonces, Dasein sería el ser ahí. Es una traducción bien,
bien directa, ¿no? Porque en realidad das es ser y, das es ahí y ser es sein, con Z, saint, y en ese sentido eh, el Dasein sería el ser ahí. Entonces, les decía, eh, Heidegger descubre entonces con su método hermenéutico, su metodología hermenéutica, gracias a este invento de la diferenciación ontológica, que hay unos entes que son seres y otros entes que son ónticos, ¿sí? Hay unos seres que son subyectum, que están arrojados al mundo de todo el mundo y que son seres ahí. En cambio, hay otros entes que son más bien ónticos y que tienen que ver con las cosas, ¿sí? O los útiles, les va a llamar Heidegger. Esos útiles son los que de algún modo hacen ser al Dasein. Es decir, el Dasein no tiene otro motor que no sean esos útiles que tiene a su alrededor. ¿A qué se refiere Heidegger cuando habla de los útiles de lo óntico? A las cosas que tenemos a la mano, ¿sí? En este momento una computadora, un libro, una lapicera, una taza, un plato, un cubierto. Todos los entes ónticos, entonces, serían esas cosas que tenemos a la mano y que de algún modo nos sirven para ejecutar algún tipo de acciones. ¿Cuáles serían esas cosas que tenemos a la mano y que nos sirven para ejecutar acciones? Bien, la metáfora que pone Heidegger es la del martillo, ¿sí? Tan tonto como eso. ¿El martillo para qué sirve? El martillo sirve para martillar, dice. Entonces, esa es la ejecución que se hace con el martillo. Ahora bien, para utilizar el martillo necesitamos clavos, espacios donde poner ese clavo para poder martillarlo. Entonces hay una serie de útiles que tenemos a la mano, que nos hacen ser y que de algún modo eso que hacemos puede serle útil a otras personas, porque uno con un martillo, madera y clavos puede llegar a ser un armario y eso le puede ser de utilidad a otro y luego lo va a reutilizar como otro ser, otro ente a la mano, ¿sí? Como otro útil que que nos va a permitir desarrollarnos como ser ahí o como seres ahí. El ser ahí entonces es un sujeto arrojado al mundo de todo el mundo. Por eso distinguir la palabra subyectum, ¿sí? Sub, por supuesto, el prefijo sub indica lo que está abajo y yectum implica lo que está arrojado, ¿sí? Lo que se eyectó. Entonces, debajo del, de, de lo que está en el mundo, de la mundanidad, está toda esta analítica del Dasein. Bien, entonces, estábamos en el ser a la mano, es decir, el útil, ¿sí? El ser a la mano es un útil que no registramos en la medida en que lo estamos utilizando, ¿sí? Ahora, cuando dejamos de utilizarlo, es recién cuando esos entes cuando esos entes ónticos son seres ante los ojos, ¿sí? Al volverse seres ante los ojos, recién en ese momento podemos llegar a ponerle palabras porque no lo estamos utilizando, porque no estamos perdidos en la utilización de ese ente, porque lo dejamos de lado, lo pusimos entre paréntesis, si ustedes quieren, como decía Husserl, y al ponerlo entre paréntesis podemos verlo ante los ojos. Ese ver ante los ojos implica la necesidad de la existencia de la palabra y no solamente de la palabra, sino de los gestos. Es decir, cuando estos filósofos hablan o se refieren al hablar, al logos es habla, el logos es esto, es palabras y gestos, ¿sí? No únicamente palabras, porque uno puede decir muchas cosas
con los gestos y lo veníamos viendo con Ricoeur. Bien, entonces, en Heidegger el yo es el ser ahí, ¿sí? El ser ahí y que es gracias al útil que lo hace ser. Y si es el útil el que lo hace ser, uno tendría a pensar que es un individualismo radical, ¿sí? Si ustedes quieren, hay ahí otra hipérbole en Heidegger que el ser ahí es un Dasein que está perdido en el mundo de todo el mundo, en el que hay otros Dasein, pero que sin embargo, si como no son seres a la mano, es como que esos otros Dasein son una alteridad ontológica, ¿sí? Son alteridades a las que accedemos únicamente a partir de los entes que son útiles. Bien, y llegamos a Levinas entonces. El texto que tienen para leer de Levinas es Totalidad e Infinito, ensayo sobre la exterioridad. Levinas fue alumno de Husserl y con Husserl aprendió todo lo que tiene que ver con la metodología fenomenológica, ¿sí? Entonces está muy preocupado por este método de acceso al conocimiento desde la conciencia, es decir, cómo esa conciencia intencional de la que les hablaba antes hacen que Levinas proponga el acceso al conocimiento de la alteridad desde un punto de vista totalmente opuesto a los filósofos anteriores, es decir, Levinas no nos va a hablar del yo, sino que Levinas nos va a hablar de un ser finito, ¿sí? Un ser finito que está perdido en una totalidad, ¿sí? Pero en una totalidad en el sentido de criticarla, ¿sí? Por eso se llaman ensayos sobre la exterioridad. Porque él ensaya hacia la posibilidad de comprender esa finitud, cómo se comprende esa finitud y cómo contradice a Heidegger cuando Heidegger dice que el ser ahí lo único que tiene en común con los otros es que es un ser para la muerte, ¿sí? Lo único que sabe ese Dasein, ese ser ahí, es un ser para la muerte. Entonces, ante esa angustia que le provoca ese saber, ese conocimiento de que es un ser para la muerte, se ocupa en el ente o se ocupa en el útil y no se detiene a poner entre paréntesis la utilidad de esas cosas para no ponerse a pensar en esta finitud que lo caracteriza como un ser para la muerte. Levinas va a creer todo lo contrario. Levinas va a decir que somos seres para la vida, ¿sí? Y por eso comprender la alteridad, comprender al otro, es comprender todo lo que la vida tiene de vida, ¿sí? Hay un trasfondo escatológico, esto que tiene que ver con la muerte. Hay algo ahí en el fondo porque Levinas estuvo en un campo de concentración y entonces ahí conoció el sufrimiento, ¿sí? Padeció las injusticias más tremendas que pueden llegar a ocurrirles a un ser humano y en ese sentido tiene una mirada del acceso a la otredad que ya no va a ser nociológica, ya no va a tener que ver con el acceso al conocimiento, sino que va a estar más vinculada con la cuestión ética, ¿sí? Lo que dice Levinas es que antes de la ontología, antes del estudio del ser, estuvo la ética, la comprensión ética, es decir, que la ética de Levinas sería una ética absolutamente radical. Entonces, en contraposición a lo que decían el resto de los autores, Levinas va a decir que somos seres para la vida, ¿sí? Estamos más allá de la muerte, somos seres para más allá de la muerte. Esta tesis de Levinas indica que somos seres para la vida, eso es lo que quiere decir, ¿no? Contra Heidegger. Bien, entonces, el sentido del otro viene hacia mí, porque hay una experiencia del encuentro con la alteridad.
El problema es ético, no hay asimetrías, es decir, no hay ni asimetrías en el sentido de que no hay jerarquías, ¿sí? No hay un yo pensante como en Descartes. No hay otros yoes que puedan presentarse desde su carne o a presentarse desde su propia conciencia. No hay un ser ahí para la muerte, ¿sí? Y que sea mi propio ego, mi propio yo, quien acceda a esa otra edad. Para Levinas, el acceso, el otro viene a mí, yo no accedo a él, no accedo a él porque él, el otro, la otra, opone resistencia. ¿Cuáles son los tópicos entonces que va a trabajar a partir de hacer algo así como un recorrido de la exterioridad en términos de economía? ¿Sí? En términos de economía, porque hay lo exterior es lo que está por fuera, lo exterior es todo lo que sufre, lo exterior es lo que tiene que ver con la injusticia, con el sufrimiento, con el padecimiento, con la exclusión, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la exterioridad. En cuanto a el título de totalidad, totalidad, en realidad las filosofías eurocéntricas son totalitarias porque sistematizan y reducen todo a un método. ¿Sí? En ese sentido hay una totalidad, se dice, ¿no? Esa totalidad es lo uno, lo único, lo irrepetible, lo imperecedero, lo que no cambia. Esa sería la idea de totalidad. Y la idea de pensarlo, de contraponerla al infinito, es porque la totalidad dice que el infinito está incluido en lo finito. Y lo que dice Levinas es todo lo contrario. Es que si existe un infinito es porque existe la finitud. Esto que puede ser una tautología, ¿no? Pero bueno, él lo pone en estos términos. Entonces, totalidad e infinito, ensayo sobre la exterioridad, de lo que nos va a hablar es de toda una tradición filosófica que va a querer derribar, ¿sí? En función de hablar de la finitud, pero de la finitud de la exterioridad, ¿sí? La exterioridad serían aquellos sujetos sufrientes, ¿sí? Aquellos sujetos sufrientes a lo largo de la historia de la humanidad. Aquellos sujetos que han perdido sus derechos o que no han podido acceder a sus derechos. Y entonces, una de las primeras temáticas que va a tocar va a ser la de la economía, ¿sí? La que tiene que ver con el acceso al alimento y el acceso a los bienes básicos. La lectura de Levinas es absolutamente críptica, es densa. Por eso solamente les dejé una parte de uno de los capítulos, lo que tiene que ver con el rostro, ¿sí? Aquello que tiene que ver con la relación cara a cara. Hay un rostro, hay una mirada, y ahí es donde Levinas descubre el ser para la vida, ¿sí? Ese ser para la vida es el que me habla con su rostro, ¿sí? Me interpela con su rostro, dice cosas con sus gestos, exige. Y una de las frases que, bien, Levinas acusado de haber escrito una teología más que una ética, utiliza muchas frases de los textos bíblicos de tradición judía. Y entonces habla de que esa relación del cara a cara, cuando el otro me interpela, lo que me dice es, sos responsable por mi vida, ¿sí? Entonces esa interpelación dice, no me mates en el sentido de uno de los primeros mandamientos, ¿verdad? Por último, solamente para cerrar sintéticamente esta introducción a Levinas, que van a continuar con los videos de Stan Rider, decirles que las metáforas que utiliza para explicar entonces esa exterioridad, eso que sufre, eso que está despojado de su vida, que ha sido despojado de su vida y que por eso uno
nos interpela con ese rostro, con ese cara a cara, con esa mirada, es la viuda, el huérfano y el extranjero, ¿sí? Y en función entonces de estos tres tópicos es como va a ir tematizando esta cuestión del ser para la vida, aunque el acceso a la otredad no es una cuestión sencilla, porque en realidad el otro se resiste, ¿sí? Opone resistencia y en realidad cuando uno quiere acceder a ese otro, lo que tiende, lo que tiene es esa resistencia, ¿no? Esa resistencia, la resistencia de un poder que, que bien, que es una razón que se opone a otra razón, si ustedes quieren, ¿no? Eh, pero que no es un acceso inmediato, ¿sí? Uno tiene que predisponerse o permitirse esa interpelación para que esa otredad nos permita esa relación del cara a cara. Entonces, cuando habla del otro, ¿sí? La relación del yo con el otro no es primeramente conceptualización, sino que equivale a la reducción del otro al yo, al mismo. El tercer intermedio que se pone entre la singularidad del objeto conocido y el sujeto, el concepto, el universal, despoja de su unicidad, es decir, de su alteridad al individuo. Este individual filtrado no llega nunca a la alteración del mismo, que lo recibe poniendo sus condiciones de posibilidad, ¿sí? Entonces, el otro no es un yo calculable por analogía, como quería Husserl. El planteo de la analogía puede encubrir las mayores hipocresías e ideologías. Todo reconocimiento encubre finalmente el resentimiento. Y es como que de algún modo está criticando toda la tradición alemana, ¿sí? Tradición alemana de la que aprendió un método, pero que va a contradecir las teorías. Entonces, el otro no es un yo situado en la otra orilla, sino que se presenta siempre a distinto nivel. Es el otro, ¿verdad? Por una parte, el huérfano, la viuda y el extranjero, indefenso y necesitado, ante el cual yo soy rico. Soy rico en el sentido de que no tengo esa indefensión, ¿verdad? O es el Altísimo ante quien me siento indigno. Mejor dicho, es las dos cosas al mismo tiempo. Nunca hay similitud en la posición. La relación no parte del sujeto hacia el otro, es decir, no soy yo quien mueve al otro. Un otro que decida y que yo pueda decidir eso desde mi libertad. No tengo libertad para acceder al otro, sino que siempre viene inicialmente hacia mí, es decir, es el otro, es la alteridad lo que viene hacia mí. En este sentido, Levinas saca de su reducto a la filosofía de la subjetividad, destruye todo lo anterior a sobre todo el yo puedo y el yo pienso, ¿sí? Y sitúa entonces su filosofía en la pasividad de quien sufre un acontecimiento inesperado. Y con esto nos estaríamos acercando un poco más a los textos que van a tener de bibliografía obligatoria, sobre todo al texto de Melich, que nos va a hablar de la ética del acontecimiento o de algo o de lo que tiene que ver la ética en la educación. Entonces, la relación del yo y el otro no violenta, más explícitamente desarrollada es la del lenguaje, es decir, no hay violencia en esa relación, no hay una violencia como el que me pierdo en el mundo de todo el mundo, ¿sí? En realidad hay una relación de lenguaje, pero una relación de lenguaje que puede estar dada a partir de un gesto, ¿sí? La respuesta del yo al otro como lenguaje es la respuesta en común del mundo que se nombra origen de la universalidad de la razón. Bien, vamos a
a dejar un poco